Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario y hoy, como platicamos desde hace rato, hoy se retomó lo que se robó el PRI hace 43 y medio años, bueno, prácticamente 44 años. La generación o las dos generaciones que nos anteceden a quienes tenemos actualmente entre 20 y 30 años, estas generaciones ya no habían perdido por completo el ánimo de lucha. En general, obviamente que había personas todavía muy esperanzadas y muy conscientes, sin embargo, la regla de las personas que actualmente tienen 50, 60 años era miedo, era desesperación, era angustia, era desesperanza. ¿Por qué? Porque en 1968, en 1971, a lo largo de los 70s y todavía un principio de los 80s, fuimos víctimas los mexicanos, los que nos atrevíamos a pensar, yo todavía ni existía, pero los que se atrevían a pensar eran capturados, eran asesinados, eran desaparecidos, eran masacrados, particularmente el lugar más sonado, porque no son los únicos evidentemente, pero el más famoso es la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en donde el gobierno mexicano, con grupos paramilitares, y se habla que también los mismos militares, a sangre fría acribillaron a cientos de estudiantes manifestándose en contra precisamente del PRI. 44 años han pasado. Hace 44 años esta matanza también fue ocultada por Televisa. Hace 44 años los medios también estaban vendidos, la gran mayoría. La situación de ahora y hace 44 años, a nivel medios, a nivel prensa, era prácticamente la misma. Sin embargo, hoy los medios que tratan de volver a hacer lo mismo están imposibilitados y las marchas de las redes sociales, porque yo creo que así podemos identificar estas últimas 3 marchas que hemos tenido viernes, sábado y domingo, y ahora el lunes, cuatro manifestaciones masivas, han sido gracias a las redes sociales y a la información. Si no hubiera sido porque nos hemos informado, si no hubiera sido porque la gente está más despierta y no está a merced de todos los juayderritos de radio y de televisión, a todos los medios autocensurados, que no son todos, pero son la gran mayoría, los de Azcárraga, los idiotas estos de los Vázquez Raña, todos estos pseudomedios que no son de comunicación sino de propaganda, que viven del erario público porque la mayoría de sus patrocinadores ahora son del gobierno, sus precios son inalcanzables para el promedio de la iniciativa privada, solo las grandes corporaciones que no pagan impuestos son los que son capaces de anunciarse con ellos. Bueno, los estamos haciendo pomada y hoy, después de 44 años, lo que le robaron a los estudiantes, ese brío de lucha, ese brío de justicia, esa hambre de hacer las cosas como deben de ser, que se las robaron los priistas masacrándolos en la Plaza de las Tres Culturas 43 y medio años después, los mismos estudiantes de 2 generaciones después, y podemos prácticamente entender que cada generación puede ser cada 20 años, recuperan todo lo perdido. Me dio muchísimo gusto ver, de hecho, a Luis Cárdenas, que últimamente, pues sí, yo no creo que esté vendido, pero definitivamente estaba desesperanzado. Y yo lo veía en su video donde hablaba en la marcha contra Peña Nieto, lleno de ese brío que recuperaron hoy los estudiantes. No les puedo negar que hubo momentos que a mí se me humedecieron los ojos. El caso de la masacre de 1968 a mí no me tocó vivirlo y a muchos de los que estamos en este stream tampoco. Le tocó a nuestros padres, le tocó a nuestros tíos e incluso a algunos les tocó a nuestros abuelos. Sin embargo, poder imaginar, ponerse un poquito en los zapatos, no nada más de los muertos, pues es terrible, pero en los zapatos de los sobrevivientes de los muertos. Hay una escena que le platicaba precisamente cuando nos dio el honor de una entrevista el señor Héctor Bonilla, la escena de Rojo Amanecer, cuando viene subiendo una señora, nada más gritando el nombre de su hijo por una escalera en el edificio en donde toma
en donde suceden todos los eventos de esta película, nada más gritando Toño, Toño. Imagínense nada más cuántos cientos o miles de personas nos tuvieron que estar gritando Toño, Toño, asesinados por el gobierno. Calderón ha matado más, sí, y es un asesino del tamaño o peor que Díaz Ordaz. Pero esa valentía de enfrentar al gobierno nos la arrancó el PRI con Díaz Ordaz. Y hoy los estudiantes con López Obrador la recuperaron. Hubo un momento que fue verdaderamente la médula. En lo más hondo sentí frío. Llega un momento López Obrador llenando, porque nadie más puede llenar la Plaza de las Tres Culturas con estudiantes. Nadie. Llegó un momento en que dice, sienten como calorcito entre nosotros, sienten como rarito, y como que toda la gente, pues sí, se siente padre, o sea, que estamos muy emocionados, estamos muy contentos. Son los fantasmas de aquellos que aquí se quedaron. Híjole, lloró Elenia Poniatowska, lloró Paco Taibo II, lloró López Obrador, lloraron muchas y muchos, lloramos muchas y muchos, más allá de los muertos, porque se recuperaron los ideales de esos muertos. Los muertos de Calderón desgraciadamente ni siquiera han podido morir por un ideal, murieron por supervivencia. Muchos se volvieron narcos por desesperación, por hambre, algunos por ambición, muchos policías, muchos soldados en la misma situación se volvieron asesinos o asesinados y no tenían ya ese ideal. 1968 se traslapa a 2012 para continuar en donde se quedaron los chavos de aquel entonces. Esos chavos que hoy ya no tenían esa motivación, esas ganas, esas ansias de libertad. Los gritos eran impresionantes. Los gritos de libertad, los gritos de fuera PRI. Mis respetos. Yo no pude estar ahí, estuve peleándome con los streams, estuvo Radio AMLO teniendo problemas, pero hizo un gran trabajo. De igual manera uno que se llamaba, Rudy, no sé, pero son los que están en el santuario. De hecho, me gustaría, bueno, se los voy a poner precisamente aquí los que estaban en Ustream, porque fue, bueno, esto ya lo revisamos, fue impresionante. Esto no es, esto es lo de los sonideros. Está muy padre, muchas gracias a la cabecera que hizo Chamuco. Miles de estudiantes con AMLO recuperan Tlatelolco 44 años después. Vamos a verlo un poquito. Estamos en esta plaza de las Tres Culturas, que como ya se ha dicho, es una plaza emblemática, histórica, de lo que significó el movimiento del 68. Rendimos homenaje a todos los estudiantes, maestros del 68 al estar aquí. Rendamos nuestro compromiso de seguir luchando en contra del autoritarismo y por la democracia. Ese movimiento surgió en contra del autoritarismo y a favor de la democracia. Con ese movimiento inició una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Muchos de nosotros, después del movimiento del 60, comenzamos a luchar por la justicia y por la democracia. Yo recuerdo a ustedes
que mucho de lo que soy en cuanto a mi formación debo a un dirigente, a un maestro del 68. Estaba yo en segundo de secundaria y mi maestro estaba luchando con los jóvenes para enfrentar el autoritarismo. Me tocó irlo a ver a la Plaza de Armas de Villahermosa, en huelga de hambre, luego lo detuvieron, estuvo preso. Ese maestro, Rodolfo Laguna, todavía sigue luchando por lo mismo. Llegué a estudiar a esta extraordinaria ciudad. Bueno, voy a hacer una pausa porque no quiero darle broncas al gaznate.